Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá estamos como cada miércoles de 20 a 21. Nosotros somos Puentes para Despertar y les damos la bienvenida a este nuevo programa. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los oyentes en vivo y en diferido. Así es, un honor estar con ustedes en nuestro programa número 112. 112 programas. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y para quienes quieran escuchar los programas anteriores, los van a encontrar en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar o en los formatos de podcast más difundidos como Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Así es, están todos nuestros programas en esos canales, en el canal de YouTube también. Y bueno, para nosotros es un placer enorme recibir los mensajitos que nos van llegando todas las semanas agradeciéndonos por esos programas, por la información, por la didáctica. Así que bueno, gracias a ustedes por crearnos de esa manera en sus propios universos. Exacto, y esperamos que el programa de hoy sea uno más de tantos que les dejen algo en este espacio que nosotros creamos para ampliar nuestra base de conciencia. Totalmente, totalmente. Y bueno, el tema propuesto para hoy justamente es la lógica biológica, ¿no? Y muchas veces hemos hablado con distintos síntomas de cuál es esa lógica, pero hoy vamos a replantearnos o a recordarles, ¿sí? Cómo vamos nosotros tomando la información de acuerdo a si algo es lógicamente biológico o lógicamente antibiológico. ¿Por qué le damos tanta importancia a esta lógica? Justamente porque somos biología. Siempre decimos, cuando vamos a anunciar una charla introductoria, que la charla introductoria es un viaje que parte del creer para ver, del ver para creer, con destino final el creer para crear, ¿no? Pero la verdad es que cuando llegan a la charla, como todos los que iniciamos este camino, nos consideramos seres pensantes antes que seres biológicos y ponemos la mente, el pensamiento, por delante de nuestra humanidad, de esta experiencia humana, que es una experiencia biológica. Y nuestra mente es parte de esa biología. La mente es un engranaje más, muy importante por cierto, pero un engranaje más de esta experiencia biológica. Entonces, pero no es la experiencia biológica, no es lo fundamental, es una partecita. Nosotros cuando explicamos el camino de la bioexistencia consciente, cuando damos las charlas introductorias, les mostramos, ¿no?, en una pirámide con distintos escaloncitos y les mostramos qué escalón más bajo es el que tiene la mente justamente con respecto a ese todo que somos, ¿no? Exactamente. Y aparte, fundamentalmente, la mente como parte biológica se va a subordinar a quien rige a nuestra biología. Y quien rige nuestra biología es el tallo cerebral. Exactamente. ¿Por qué? Hoy estamos mucho con los por qué, porque es un programa desde la explicación. ¿Por qué decimos nosotros que nuestra existencia toda está regida desde los datos guardados en ese server que es el tallo cerebral, donde está nuestro inconsciente biológico? Porque en el tallo cerebral se guardan las funciones de las 4 funciones fundamentales para la supervivencia. Exacto, es la parte más primaria, más primitiva de la especie, ¿sí? Esa parte más instintiva, más relacionada con el ser que justamente acciona desde lo instintivo. Exacto. Por una cuestión de supervivencia. Nuestro cerebro está dividido en 2 partes.
la parte antigua, que está formada por el tallo cerebral y por el cerebelo, y la parte moderna, que tiene que ver con el animal social que somos, con la evolución. Con la evolución de nuestra especie, que tiene que ver con la tercera y cuarta etapa embrionaria, y que la vamos a encontrar en la sustancia blanca y en la corteza cerebral. Así es. Esas dos primeras partes, tanto la del tallo cerebral como la del cerebelo, son partes instintivas. Y nuestro instinto nos dice que para sobrevivir tenemos que respirar, por ejemplo. Y es el más urgente de todos, ¿no? Totalmente. Y porque aparte, si dejamos de respirar por una determinada cantidad de tiempo, nos morimos. Ustedes fíjense que esa es una función de la que no requerimos el pensamiento. No. Lo hacemos de manera automática. Automática, instintiva. Necesito respirar para poder vivir. Un buen desafío para saber si nuestro inconsciente biológico es regido por la mente o es regido justamente por el tallo cerebral, es tratar de permanecer sin respirar un rato largo para ver si podemos controlarlo desde la mente o no. A lo mejor algunos mentalistas han logrado contener la respiración por algunos minutos más que nosotros, pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a necesitar respirar. Exactamente. Otra de las funciones fundamentales que aparecen ahí, regidas en el tallo o tronco cerebral, es tomar agua. Tomar agua. Y también, acá podríamos proponer el mismo ejercicio. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin tomar agua? Sin volver a ingerir ese líquido, porque vamos a terminar muriendo deshidratados. Recuerden esas escenas de ir caminando por el desierto y de necesitar imperiosamente tomar agua, y cómo nuestro cerebro, nuestra función cerebral nos va abandonando en función de ese instinto de apagar esta sed tan necesario, y estamos yendo desde lo más urgente hacia lo menos urgente. Exactamente. Después seguiría el comer, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos esa fuente de energía que vamos a encontrar en el alimento. Por lo tanto, es otra de las funciones también urgentes, no tan urgentes como respirar, pero que también después de un determinado tiempo vamos a necesitar ingerir alimento. Hasta las personas que están haciendo huelga de hambre en algún momento pueden llegar a flaquear en función de esa necesidad de sobrevivir. Exactamente. Y finalmente, la más negociable de todas, y ya después explicaremos nuevamente esta lógica de la negociación, es el de reproducirnos. Exactamente. ¿Por qué decimos que es la más negociable de todas? Porque hay mucha gente, muchos de nosotros en experiencia humana, en carácter femenino, que podemos... ¿Por qué en carácter femenino? Porque las hembras son las que traen los hijos al mundo, por lo menos por ahora. Sí, en carácter femenino, pero también puede ser en carácter masculino. Sí, por supuesto. Okay. La infertilidad puede estar en cualquiera de los dos. Sí, pero no estamos... O en los dos. En realidad no estamos hablando de infertilidad todavía, sino que estamos hablando de las funciones, de la función de reproducirnos. Y hoy por hoy la función de reproducirnos, si bien es cierto lo que dice Andrea, que necesitamos de una hembra y de un macho, la hembra es la que tiene el poder de decisión en este caso de seguir adelante con ese embarazo o no y demás. Pero bueno, si nos estamos metiendo en una situación más complicada, yo solito me estoy metiendo. Estás metiendo solo en un berenjenal, dijera la abuela, que no conviene, porque en realidad, puede tener muchas aristas esto que estás diciendo, y el punto es que es una de las funciones del tallo cerebral. Para hombres, para mujeres, para macho, para hembra, tiene que ver con una cuestión de la especie, de supervivencia, y está dentro de lo que son las 4 funciones básicas de ese tallo cerebral. Sí, y ustedes se imaginan que si hubiera una huelga de vientres, por ejemplo, durante 2 generaciones, la especie humana desaparecería, porque no podríamos sobrevivir. Cuando se negocia, entre comillas, esta posibilidad de no tener descendencia,
Cuando en un mismo nivel de clan, el clan crece de igual manera. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos que hay un clan donde hay mamá y papá y 3 hermanos. Uno de ellos no puede tener hijos, no tiene pareja, no tiene algún inconveniente biológico que le impide tener hijos. Bueno, seguramente esa rama se seca, pero las otras 2 hermanos tienen descendencia. Y si en un clan donde hay un mamá y papá y 3 hijos, los otros 2 hermanos tienen por lo menos 2 hijos cada uno, o 3 uno y 1 el otro, y la cuenta siempre da positivo. De todas maneras, cuando trabajamos un caso así en consulta, vamos a ir a buscar siempre historias que están relacionadas con muertes reales o muertes simbólicas, ¿sí? De madres que mueren en un parto o que mueren a temprana edad dejando niños pequeños, o niños que se mueren al nacer o se mueren a una edad de pequeña, ¿sí? A niños pequeños, o un padre que muere dejando una familia con niños pequeños y a esa mujer con niños que alimentar y que mantener. Y por eso decía también simbólico, porque si ese padre abandona o la madre abandona y se va, para ese clan ese abandono es igual a una muerte. Exacto. Quiero completar esta ecuación de negociación que hace nuestro inconsciente, porque no solamente se remite a los hermanos, también se remite a los primos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que si hay un padre y una madre que tienen 3 hijos y ninguno de los 3 tienen hijos, pero los hermanos del padre tienen hijos con hijos, o los hermanos de la madre tienen hijos con hijos, el clan va a tomar nota que la cuenta siempre tiene que dar positiva, ni cero ni negativo. ¿Por qué? Por lo que comentaba Andrea, porque si la cuenta da negativa, si hay muerte, si hay disminución de la especie, eso se va a tender a no repetir, porque no repetimos lo que genera muerte, repetimos lo que genera vida. Somos una máquina biológica concentrada en la proliferación de la especie. Entonces, todo lo que genere vida lo vamos a repetir, y todo lo que genere muerte o división del clan lo vamos a tratar de evitar. ¿Por qué? ¿Por qué la división del clan? ¿Por qué las separaciones del clan? Ya también se los hemos contado en otros programas, pero porque justamente para este inconsciente biológico, para este ser mamífero que somos, el quedarnos afuera de la manada está grabado en nuestro inconsciente como peligro de muerte. Nos quedamos apartados de la manada, viene el depredador y nos come. Exacto. Entonces tenemos guardados esos registros. Acá estamos un poco delineando los principios básicos de la lógica biológica. Ya sabemos que algo es lógico-biológico cuando va de la mano de los mandatos del tallo cerebral, que son 4: respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. Y que esos 4 funciones se producen dentro de un marco de sociedad, porque somos animales de manada, somos mamíferos de sociedad, y ese marco tiene algunas características. Una, la que dijo Andrea recién: nos manejamos en manada, nos protegemos entre todos. Entonces el excluido, el abandonado, va a tener esa sensación de peligro y de peligro de muerte, porque está grabado desde el origen de nuestras especies ese dato. Otro dato que está guardado ahí y que tiene que ver con este marco es la necesidad de tener un lugar, un territorio, una guarida, un nido, una madriguera, una casa. ¿Por qué? Porque sabemos que los que no tienen lugar donde refugiarse son presa fácil del depredador. Así es. Entonces vamos teniendo un determinado marco de situaciones que nos va a dar la pauta si estamos viviendo en una experiencia de creación biológica, lógica biológica,
o antibiológica. O antibiológica, tal cual. Por eso siempre los invitamos a mirar en la naturaleza, el comportamiento de los animales, ¿sí? Nosotros en este momento que estamos en plena primavera, cerca del verano, y donde todos los pajaritos están enamorados y haciendo sus niditos y poniendo sus huevitos, vemos cómo van construyendo esa casita para poder justamente poner esos huevitos, para tener esa familia, para procrear. Entonces sabemos que necesitamos un territorio, lo vemos en la naturaleza todo el tiempo. Por eso, cuando alguien viene a consulta por un tema de no tengo casa, que aparentemente no me puedo comprar la casa, aparentemente eso no tendría que ver con la biología, es una emoción, es un problema que tengo económico, que relacionado con la economía. Siempre que voy a buscar el dinero, voy a ahorrar dinero para comprar una casa, no tengo casa. Esa conducta es antibiológica, pero esa conducta antibiológica se queda pegada a nuestra historia, se queda guardada en formato de programa, porque es respaldada por un hecho traumático, doloroso, que generó muerte. Solamente vamos a repetir una conducta antibiológica si atrás se ancla con una muerte, con un abandono, con una exclusión, con una separación. Con una separación. Entonces ese hecho va a marcar ese desvío de la conducta lógica biológica hacia un comportamiento ilógico biológicamente hablando. Por ejemplo, no tener casa o tener dificultades para comprar una casa. ¿Por qué? Justamente porque si vamos quizás hacia el transgeneracional, el que se compra una casa se murió, el que se compra una casa se le murió a la familia, hubo un siniestro, se prendió fuego, y eso quedó anclado como muerte. Exacto. Y entonces no hay que repetirlo, y queda anclado en ese server, en esa memoria, queda claro que tener casa, tener territorio es peligroso, pero tener territorio es biológicamente lógico. Entonces ahí se produce como un cortocircuito, como una desviación hacia la conducta biológica. Y por ejemplo, sabemos que para poder tener ese territorio también necesitamos tener dinero. Para formar una familia, para poder alimentar a nuestra familia, necesitamos del dinero, porque en esta experiencia biológica que hacemos como humanos, a través del dinero podemos adquirir esos elementos básicos para la supervivencia. Entonces, cuando alguien viene a consulta porque tiene un problema con el dinero, porque tiene deudas, porque no puede llegar a fin de mes, porque no puede juntar para comprarse la casa, porque siempre aparecen inconvenientes, porque siempre aparecen cuestiones financieras, y esto me hace acordar a un caso que atendí hace un ratito, vamos a encontrar atrás justamente todas estas historias que están relacionadas desde lo biológico, pensándolo desde lo biológico, con respecto al dinero. Vamos a poder buscar historias, como bien les decíamos recién, relacionadas con muertes, con separaciones del clan, con, en algún punto, exclusiones, también separaciones por temas de dinero, por temas de herencias, estafas, muertes por dinero, porque también hay historias de asesinatos por dinero. Lo que tenemos que ver siempre, adelante de una situación dada, es preguntarnos, ¿esto es lógico biológicamente hablando o es ilógico? El sacrificio, el trabajo, ganarse el dinero con el sudor de la frente, sacrificarse, trabajar, tener 3 trabajos, 2 trabajos, ausentarse por largas horas de la casa, de nuestro territorio, yendo a trabajar por largas horas y cobrar muy poco y recibir muy poca retribución. ¿Es lógico biológicamente hablando? No. Bueno, la respuesta la tiene la naturaleza. La respuesta está delante nuestro. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. Yo no veo ningún
ningún árbol que se le parta el tronco de sacrificio por tratar de sobrevivir. O que se sacrifique por otro que está tratando de buscar ese rayito de sol y que no llega, y que se corra para que el otro pueda acceder a ese rayo de sol. Todo es naturalmente abundante, todo es naturalmente perfecto. Yo no veo, por ejemplo, yendo a los vegetales, al reino vegetal, que lo tenemos en cualquier lado, en el arbolito que está enfrente de nuestra casa. No vemos un árbol con una sola hoja. No vemos un árbol con una sola flor. No vemos un árbol con un solo fruto. Da innumerables frutos. La naturaleza es abundante por donde se la mire. Totalmente. Entonces, la escasez, lo volvemos a decir, hemos hecho varios programas respecto de la economía. La escasez es una conducta antibiológica. Y el dinero está íntimamente ligado primero con la alimentación. Hoy, si hay algo simbólicamente hablando de alimentación, de tener dinero para comer, justamente es el dinero. El dinero representa el alimento, pero también representa el territorio, el tener un lugar, el tener una casa. También representa poder sostener a una familia. El proveedor es lógica biológica pura. En la naturaleza lo vemos, los animales, los mamíferos que tienen conductas grupales como las que tenemos nosotros, tienen muy marcados los roles. El macho proveedor, la hembra que cuida el territorio, que lo ordena, está muy marcado. Y nosotros tenemos esas memorias guardadas por milenios, por miles de milenios. Exacto. Podemos pensar que este formato social de este aparente presente es el que nos está rigiendo. Pero esto es un instante. Un instante en la historia de las especies. Totalmente. Me hace acordar al caso que atendí hoy a la mañana, cómo estoy con economía yo, a la mañana y a la tarde economía, que justamente, ¿no?, en una de las escenas era esa abuela que se sentía que tenía que estar en la casa, que ocuparse de todo, de las tareas de la casa, de un montón de hijos, alimentarlos, ocuparse de la ropa, ocuparse de tener la casa limpia, en orden, de cocinar, de tener todo listo para cuando el marido vuelva del trabajo, porque él era el que trabajaba, el que traía el dinero, y estaba tan naturalizado esto, ¿no?, de que el hombre es el proveedor, ¿sí?, y que hoy estamos en una situación totalmente diferente y que creemos que esto es lo que nos está rigiendo en este momento, pero en realidad tenemos las memorias de todos esos ancestros que vivieron estas situaciones con respecto al rol que ocupaba la mujer, ¿no?, y que hoy está bastante cambiado, distorsionado, si lo queremos ver desde este ser biológico que somos, porque la mujer ahora también está cumpliendo el rol de proveedor. Sí, en realidad podemos decir que en esa foto que nos planteaste, Andrea, donde a ese proveedor se lo pone en el lugar de salvador, se lo endiosa, se lo venera, se le agradece, y ese ya de por sí es una distorsión. Totalmente. La frase, ¿sabes cuál fue, no? El rey de la casa. Claro. El rey de la casa. Eso es una distorsión. ¿Por qué? Porque tanto el rol del proveedor como el rol organizador de la hembra en el clan son fundamentales. Y el punto es que en algún momento de nuestra historia, y no muy lejana en el pasado, a ese proveedor, ese macho dominante, se transformó en un objeto de veneración, ¿no? Como el alimento está el dinero y el alimento están muy guardados juntos con el poder. Si yo no venero al que me alimenta, me puedo quedar sin alimento. Entonces, desde ese miedo se endiosó a esa función de proveedor y paralelamente se desvalorizó esa función materna, esa función organizadora de ese rol femenino dentro de la organización del clan. Cosa que no pasaba en los primeros tiempos de nuestra especie, porque
el macho se hacía cargo de traer la comida, pero la hembra se hacía cargo de sostener la familia y los roles estaban absolutamente compensados. Totalmente. Hoy, quizás, en este tiempo, en este presente donde estamos desarrollando esta experiencia, los roles se están cambiando y se está solucionando esa distorsión primaria con una nueva distorsión. Y aparecen en las mujeres enfermedades que eran típicamente de hombres. Exacto. Como el infarto de miocardio, como los ACV. Como los problemas en los hombros, ¿sí? En el manguito rotador, en el hacerse cargo, en el sentirse en esta función de proveedor, como les decía antes, ¿no? Porque ahora las mujeres muchas veces que nos separamos tenemos que cumplir ese rol de proveedor en el hogar, y aparecen estas nuevas complicaciones a nivel de sintomatologías biológicas. Esos excesos de responsabilidad. Pero el cuerpo, la biología, el inconsciente biológico, es una máquina perfecta de hacernos recordar cuando nos vamos al pasto, cuando nos ponemos en distorsión. Totalmente. El dolor del síntoma es una alarma que suena en nuestro territorio, en nuestro primer territorio, que es el cuerpo, para avisarnos que estamos llevando adelante una conducta antibiológica. Exactamente, por eso siempre les decimos que este camino es un camino de conciencia, pero un camino lógico, si lo miramos desde ese ser biológico que somos y pensamos en estas funciones básicas que componen a ese inconsciente biológico, y si nos remitimos a la historia de la evolución de la especie, ¿no es cierto? No mirándolo desde este presente con este formato que tenemos hoy como sociedad, sino también remitirnos a toda la evolución de la especie, que también esas memorias están en nosotros. ¿Por qué decimos acá en Humano Puente que reconocemos como ancestros al universo todo? Porque tenemos esas memorias. Y ustedes podrán decir, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos esas memorias? Sí, claro que sí, que es absolutamente lógico, y se lo vamos a contar con un par de situaciones, de anécdotas. Por ejemplo, cuando hablamos de la lógica del riñón, ¿no? Y de los problemas de sed. Totalmente. El riñón aparece en la Tierra por primera vez en una forma muy primaria al lado del corazón. En los primeros peces, cuando se empezaron a secar los lagos, los peces tuvieron que salir del agua para ir a buscar a su alimento, que les quedaban en las costas, en esas costas primero embarradas y luego resecas. ¿Y qué les pasaba a esos mártires de la costa? Se morían deshidratados. Entonces, ¿qué hizo la evolución? ¿Qué hizo la naturaleza? Diseñó un riñón primario para dosificar los líquidos del cuerpo. Esa memoria de liquidez, de dosificación de líquidos, esa memoria de sed, la tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro tallo cerebral. Y lo que significa la liquidez, lo que significa en el inconsciente colectivo la liquidez, significa también de manera simbólica, de manera arquetípica, significa el líquido, el efectivo, el dinero. Entonces, cuando tengamos conflictos de dinero, vamos a retener líquidos. Entonces, muchas veces vamos a ver que nuestro cuerpo nos está mostrando una historia antibiológica de escasez de dinero en nuestras funciones, en una glomerulonefritis, en un cálculo renal, en una retención de líquido. En el sobrepeso. En el sobrepeso con retención de líquido. Nada es casual. Nada se produce al azar. Ningún síntoma no tiene una historia atrás que lo respalde. No hay síntomas sin historia. No existe síntoma sin historia. Y cuando un síntoma aparece, sea físico, sea emocional, estos síntomas que les estamos contando que también tienen que ver con lo emocional, con el no poder tener pareja, el no poder tener casa, el no poder tener la economía que quisiera tener para poder comprarme esa casa, para poder alimentar mejor a mi familia, siempre atrás vamos a encontrar
historias dolorosas no sanadas. Siempre vamos a ir a buscar la emoción que quedó ahí grabada, no solamente en nosotros, en nuestra línea contemporánea, sino en nuestro transgeneracional, porque para que nosotros tengamos hoy una economía escasa, por ejemplo, es porque esto ya se viene repitiendo en el clan. No es casual que yo tenga las vivencias que tenga en el día de hoy, los síntomas que tenga en el día de hoy, sino que todo está sostenido con un pasado que nos va a mostrar situaciones donde hay emociones que no se gestionaron. Por eso decimos que todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado, y eso es lo que vamos a ir a buscar. Y recuerden que el síntoma es la mejor vía que encontró el inconsciente biológico para sobrevivir. Si nosotros vivimos sacrificándonos porque no tenemos dinero y necesitamos trabajar muchísimas horas y aún así todavía no lo logramos, es porque en algún lugar está grabado que la escasez y que el sacrificio generó vida. Exacto. Generó descendencia, generó más vida, generó proliferación del clan. En un momento dado, el cursor se desvió de nuestra abundancia lógica, biológica, y se paró en esa escasez por algún hecho que generó muerte. Un hecho traumático, exactamente, que hizo que nosotros desviáramos la aguja y apuntáramos hacia una conducta antibiológica, porque esa fue la mejor solución que encontró nuestro inconsciente biológico para que podamos sobrevivir. Exacto, y vamos a repetir esos patrones que dieron como resultado vida. Bueno, me acuerdo de las 2 consultas de hoy, sin dudas, que estuvimos ahí, ¿no? En ese repetir eso que generó como resultado vida. Si acá arriba mis padres vivieron situaciones de escasez y no tenían lo suficiente y apenas llegaban a fin de mes, pero eso dio como resultado vida. Acá estoy yo, acá están mis hermanos, todos tenemos descendencia y seguimos generando ese mismo contexto en cuanto a lo económico, es porque estamos repitiendo ese patrón. Lo que tenemos que ir es más arriba a buscar esa situación dolorosa no sanada, donde el tiempo se trabó, donde ese fluir, ¿sí?, de la biología, de ese fluir de la abundancia, se trabó en alguna situación dolorosa. Y nos podemos encontrar, como les decíamos antes, con historias donde alguien muere por dinero, donde hay separación del clan por dinero, donde hay muerte por dinero. Donde se juzga al abundante, donde el abundante genera dinero siendo mal visto. Exacto. ¿Ok? Pero no nos vamos a parar tanto en la economía. Usamos mucho la economía y esta lógica de la abundancia o de no tener casa, porque no es un síntoma biológico. Exacto. Quizás en un síntoma biológico se ve más claro que somos biología. Si yo les comentara ahora la lógica, por ejemplo, de un cáncer de testículo, que es la lógica de la historia de Rick Hammer, podríamos decir que la biología le genera más testículo para que no se le muera la descendencia de manera distorsiva. Un cáncer de páncreas, podríamos decir lo mismo, te genero más páncreas para que puedas digerir esta ofensa, esta afrenta, esta defraudación que tuviste en tu vida, y así podríamos hablar de un cáncer de colon, de un cáncer de intestino y de cualquier todo, lógica de sea, cáncer, totalmente. que sería mucho más fácil de entender. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esta lógica biológica? ¿Hacia dónde nos lleva comprender y darnos cuenta que estamos en una experiencia biológica que tiene un objetivo biológico, que es el de crear más descendencia y de vivir más tiempo? A darnos cuenta finalmente que no somos solo biología. Exacto. Que no somos solamente una experiencia biológica, que somos una energía viviendo una experiencia biológica, y lo que reconocemos como vida, lo que solemos llamar vida, es solamente el fin de la experiencia en este formato, y que seguramente esa experiencia vital en otro formato va a continuar, porque el tiempo, como nosotros lo medimos, no es nada más que una, como decía Einstein,
una ilusión realmente, como decía, obstinadamente persistente. Es realmente una ilusión. Este pasado, este presente y este futuro, como lineales, como lo solemos definir, se está dando todo a la vez. El tiempo es esa mamushka que se ubica uno adentro del otro. Por eso nosotros repetimos lo que realmente seguimos viviendo. Cuando Andrea nos dice se traba el tiempo, realmente es así, se traba el tiempo en ese dato doloroso y hace que nosotros no lo volvamos a repetir y que quedemos clavados y que quedemos frisados en ese dolor, como si fuera un duelo bloqueado, donde estuviéramos frisados en la negación o donde estuviéramos frisados en el porqué, o no estuviéramos frisados en la bronca, en la ira, y estamos ahí detenidos en ese momento, repitiendo y repitiendo y repitiendo, hasta que venga un valiente y diga, no, esto no lo soporto más. Esto no lo soporto más. No quiero más esta vida. O esto tiene algo de extraño, que yo siempre permanentemente esté repitiendo esta conducta, que porque permanentemente me relacione con el mismo formato de mujer, que permanentemente me relacione con el mismo formato de hombre. ¿Qué me viene a mostrar esta actitud? Estábamos viendo una serie en Netflix, estos días estamos viendo esta serie que se llama You, y en un momento dado el personaje dice, ve una situación y dice, pero claro, me viene a mostrar un patrón. Estoy repitiendo ese patrón. Total. Lo que nos decimos que repetimos un patrón, en realidad estamos repitiendo una historia, generalmente antibiológica, que generó muerte, y no la volvemos a repetir. Entonces generamos un patrón antibiológico para evitar esa escena de exclusión, de abandono y de muerte. Y aparte otra cosa, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que somos esa biología, que justamente estamos regidos por ese tallo cerebral, cuando tomamos conciencia de que nuestro objetivo, por sobre todas las cosas, desde ese inconsciente biológico, es la supervivencia. En esa supervivencia y en ese ser biológico que somos, nuestro inconsciente no entiende de algo feliz o infeliz, de algo lindo o de algo feo, de algo que me gusta o de algo que no me gusta, porque todo eso tiene que ver con el juicio, todo eso tiene que ver con la mente, no está dentro de lo que es el tallo cerebral. Entonces, justamente cuando va a haber algo que a mí me molesta, que no me deja tener una vida plena, que no me hace feliz, es a lo que nosotros vamos a llamar un síntoma. Y aquel que siente que puede haber algún camino como que es la bioexistencia consciente, o algún otro camino para ir a descubrir qué le viene a decir eso que no lo deja ser pleno, ¿sí? Tiene la posibilidad de ir a encontrarse con esas historias que van a estar, por supuesto, en su vida contemporánea, pero no pueden no estar en su transgeneracional. ¿Cuántas veces vemos en nuestro universo, con allegados, con amigos, con conocidos, historias que se repiten? Por ejemplo, historias de violencia, la violencia de género, esa historia del hombre violento y de la mujer que, sin quererlo y de manera casual, si se quiere, siempre se relaciona con individuos violentos. ¿Por qué? ¿Por qué se repiten estas historias? La primera pregunta que se hace la mente es ¿por qué? La respuesta es simple. Porque eso fue lo que generó vida en el clan, porque eso fue lo que hizo que el clan prospere y pueda sobrevivir. La segunda pregunta podría ser, ¿y cómo se sale de esa repetición, de ese patrón que nos planteamos como generación de vida? Yendo a buscar esa historia dolorosa, donde se ancló esa emoción, donde se ancló ese suceso que torció el cursor y que hizo que tomemos ese atajo, porque fue ese inconsciente en ese tiempo trabado que tomó la decisión
de que ese era el camino a seguir porque generaba vida. Vamos a buscar esas historias. Vamos a ir desde el porqué mental para buscar la maravillosa respuesta que trae la pregunta: ¿para qué cosa buena está sucediendo esto que me está sucediendo ahora? Porque aunque a ustedes les parezca raro o loco, este síntoma, cualquier síntoma, viene a salvarnos la vida. Viene a darnos un tesoro maravilloso a través de el mensaje que tenemos que descubrir atrás de cada uno de esos síntomas. Y es tan inmenso lo que encontramos, ¿no? Yo me acuerdo, hoy estoy así como con los casos, y ayer justamente en una escena de una abuela que nos decía que era tanto el dolor que tenía porque había tenido que vender su piano, y ella amaba tocar el piano, era lo único que la hacía feliz, lo único que la hacía sentir plena, y había tenido que vender ese piano para poder comprarse una máquina de coser, para poder coser y para poder tener un ingreso para alimentar a sus hijos. El dolor que tenía esa mujer y que se había callado y que se había guardado durante tantos años de su vida era tan inmenso que ustedes, cuando pueden revivir ese momento, se dan cuenta de cómo se trabó el tiempo. Esa historia que cuenta Andrea, ¿qué puede disparar en nuestras conductas, en los hijos y en los nietos? Puede disparar generaciones de músicos que están reparando el dolor de esa abuela que tuvo que vender ese piano, que era su vocación, era lo que le llenaba el alma, para tener que alimentar a su familia. Entonces atrás aparecen un montón de generaciones de músicos. Esto es muy común en los clanes. Cuando vemos esos clanes llenos de abogados, no podemos dejar de intuir desde la lógica biológica que atrás hubo muchísimas injusticias. Cuando vemos esos clanes llenos de obstetras o de neonatólogos, no podemos no intuir que atrás vienen respaldados por grandes historias de muertes en los partos, de abortos, de muertes de mujeres, de muertes de niños, porque esas profesiones, como todas las profesiones, vienen a reparar historias. Venimos a compensar. Estamos en un universo donde el motivo de la existencia se llama equilibrio, y de alguna u otra manera vamos a buscar ese equilibrio, ese yin y ese yang, esa falta, lo que faltó ayer es lo que me sobra hoy y me molesta. Exacto. Esto siempre se da. Bueno, y esta consultante, ¿no?, además de sentirse desvalorizada, no puede conectar con lo que le gusta. Y obvio, obviamente, si ¿cómo va a conectar con lo que le gusta si allá estaba la abuela llorando y dolorida y con esa inmensa frustración de haber tenido que abandonar lo que le gustaba? ¿Cómo son estas lógicas biológicas que se van dando en los clanes? Primero, la primera variante puede ser: repetimos ese sufrimiento porque ese sufrimiento generó vida. O compensamos ese sufrimiento llenándonos de más de una conducta, como el ejemplo de los músicos. O conectamos con la escasez, con ese sentir de no puedo disfrutar porque si disfruto no sobrevivo. O conectamos con el exceso, necesito generar mayor disfrute, mayor exceso para poder compensar eso que faltó. Exactamente. ¿Okay? Bueno, eso es un poco una explicación de lo que podemos decir de qué se trata la lógica biológica y de por qué instintivamente siempre vamos a buscar compensar con conductas antibiológicas ese drama, esa situación, porque es el inconsciente biológico que nos está marcando ese camino como mejor solución para sobrevivir. Totalmente, Gustavo. Y bueno, y lo vemos todos los días buscando ese
ese sentido biológico o antibiológico que nos trae cada consultante en la consulta, ¿no? Esto que les decimos de que es tan sencillo si lo pensamos desde este ser biológico que somos, ya sea un síntoma físico como un síntoma emocional, atrás nos va a ir mostrando todos esos comportamientos biológicos o antibiológicos que se vienen sosteniendo. ¿Y cómo los vamos a ir a buscar? Como les decimos siempre, ¿no? En una línea de tiempo, buscándolo en este presente, en ese consultante, pensando en el desde cuándo está sintiendo ese síntoma. Lo vamos a ir buscando en ciclos biológicos que se vienen repitiendo, tanto en su línea contemporánea como también en el transgeneracional. Exacto, y lo vamos a buscar en la etapa uterina, en la panza de mamá, porque no puede no estar. Totalmente. Porque no puede no ser algo que mamá esté viviendo en esa maravillosa etapa que llamamos proyecto y sentido, que parte más o menos a grandes rasgos desde cuando se conocieron nuestros padres y los contextos que ellos trajeron a esa pareja, hasta más o menos los 8 o 9 años de nuestra infancia. Ahí somos todo mamá. Miramos a través de los ojos de mamá, respiramos a través de mamá y nos embebemos de la realidad con los lentes que nos presta mamá a través de sus ojos. Entonces, todo eso que le pase a mamá y al entorno de mamá está generando una inmensa cantidad de vida. Nunca, como en la etapa de los 9 meses de gestación y en los primeros años de vida, crecemos biológicamente hablando como en ese momento. Nos desarrollamos. Somos una explosión de vida. Y hay una reproducción de células que es impresionante en ese proceso. Y todo lo que genera vida hay que repetirlo. Y todo lo que genera muerte hay que evitarlo. Exactamente. Entonces, en esa etapa vamos a ser esponjas aprendiendo. Totalmente. Aprendiendo de las conductas, de lo que nos genera vida. Y si mamá tiene al lado una persona violenta, nosotros vamos a tomar la violencia como generador de vida. Si mamá tiene a su lado una persona, un proveedor escaso que se sacrifica por el trabajo, vamos a tomar esa conducta. Sí, vamos a tomar todo eso que mamá está viviendo y está viendo justamente desde esa mirada y desde ese sentir y desde ese aprendizaje, desde la mirada de mamá, ¿no? De los lentes que tiene puesto mamá en ese proceso de vida mientras estamos adentro de su panza y varios años después también. Recuerden que si eso que estamos aprendiendo y estamos tomando como bueno para vivir no es biológicamente lógico, si es una distorsión, seguramente vamos a tener que ir a buscar esas historias que respalden esa desviación hacia la conducta biológicamente ilógica que pasó en ese aparente pasado y que quedó ahí guardada para que esas conductas antibiológicas se sigan repitiendo hasta que esta persona, este valiente, venga a consulta para tratar de trascenderlas. Así es, entonces les recordamos, todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado, que puede ser físico o que puede ser emocional, que puede ser, como les decíamos recién, no tener casa, no tener pareja, no puedo tener hijos, no puedo tener el dinero suficiente, me quiero comprar un auto y no lo puedo hacer, quiero manejar y no puedo manejar, también es un síntoma. Una fobia, un ataque de pánico, una alergia, un dolor, una enfermedad, todo eso que llamamos síntoma, que no nos permite vivir plenamente la vida, todo eso va a tener que ver con un anclaje que no es lógicamente lógico, que es antibiológico. Exacto. Lógicamente biológico, perdón, que es antibiológico. Parece un trabalenguas, por eso no. Sí, porque justamente la palabra biología o biológica tiene tanto que ver con esto. No es casual que eso sea así.
Por eso siempre les decimos, claro, siempre les decimos que es tan simple, ¿no? Pero la mente necesita complicarlo, necesita la explicación. Y si lo miramos desde esta lógica biológica, es súper simple. ¿Y por qué la mente necesita complicarlo? Porque la mente se fabricó, se creó biológicamente, creció biológicamente, sus células crecieron al amparo de este comportamiento que generó vida, y va a hacer todo lo posible desde nuestro pensamiento para evitar que eso se cambie. Muchas veces va a haber grandes resistencias mentales porque estos programas hicieron que nosotros estuviéramos acá, hablando acá en esta radio, viviendo, sobreviviendo. Entonces, ¿por qué razón, por qué motivo, por qué circunstancia tendríamos que cambiar esto que nos generó vida? Exactamente. Por una circunstancia muy simple, porque no somos plenos, porque no somos felices, y porque la vida no es sacrificio e infidelidad. Infidelidad ni infelicidad. Hoy estoy a full. Porque, infidelidad, te saltó la chaveta. Porque nosotros buscamos la plenitud, buscamos fluir. No es la traba, ni el sacrificio, ni la dificultad, ni las conductas difíciles los que nos generan plenitud, los que nos generan fluidez. Y la naturaleza fluye permanentemente sin ningún tipo de dificultad. La dificultad, los problemas, lo que no fluye es antibiológico. Totalmente, por eso la invitación de este camino de la bioexistencia consciente es justamente este ser, un ser cada vez más consciente, más conectado con ese ser biológico que somos, para descubrirnos que no somos solamente biología. Exactamente. Y en este camino de conciencia, en esta apertura de conciencia, hay diferentes pasos. Exactamente. Puede haber un primer paso que tiene que ver con alguien que se acerque a la consulta, o alguien que quiera saber de qué se trata lo que hacemos, más allá de estos espacios de radio, más allá de los videos de Pablo Almazán, de los maravillosos artículos que escribe Lucrecia Bianchi y de los que comentan tantos y tantos comunicadores y consultores. Alguien quizás por un tema mental, por una necesidad de saber, o porque simplemente resuena con esto y quiere ser consultor, bueno, tiene que dar un primer paso. Y lo puede hacer a través de una charla introductoria que solemos dar los comunicadores. Así es, y estas charlas introductorias que les vamos a contar ahora las pueden ubicar en la página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades en vivo online, cómo iniciar el camino, que es la primer solapa, y ahí van a encontrar todas las charlas introductorias que son de un día completo, que los van a habilitar para el siguiente paso, que es la jornada online, ¿sí? A un 50% de descuento. Recuerden que esa especie de promoción por haber venido a una charla introductoria no tiene vencimiento, y el camino lo puede ir haciendo a medida que cada uno lo va sintiendo. Bien, vamos a empezar con la charla del 19 de noviembre, que la va a estar dando en el formato online Adrián Leiva. Hay charlas en formato online y hay charlas en formato presencial, como la del 20 de noviembre en Recoleta, que va a estar dando Federica Vilanova. El 25 de noviembre en formato online, Nidia Sabatella. El 26 de noviembre, también en formato online, la está dando la charla Danielita Prieto. El 27 de noviembre, en el formato presencial, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Lila Cohen. El 27 de noviembre, en Puerto Madero, Jorgelina Roberts. También es presencial. En el formato online, el 27 de noviembre también, Susana Alonso. El 27 de noviembre, en Benavides, de manera presencial, María Rita Raimundo. El 28 de noviembre, en el formato online, Karina Siragusa.
El 4 de diciembre, inaugurando diciembre, y en San Salvador de Jujuy va a estar dando su charla introductoria de manera presencial Karina Sánchez. Qué lindo, Sánchez, qué bueno en Jujuy. Y el 4 de diciembre en formato online, Irma Chas. El 4 de diciembre comparte fecha con Irma, pero en formato presencial en la hermosa ciudad de Junín, Lila Cohen. Pensar que nosotros íbamos a Junín a dar charlas. Ahí empezamos. Qué lindo. El 10 de diciembre, en formato online, va a estar dando su charla introductoria Cristina Magro. El 11 de diciembre, en Santiago del Estero, con La Fresca, va a estar dando la charla nuestro amigo Rodrigo Brandán. Ah, mira, ese día yo voy a estar dando un encuentro para consultores Beck también, así que los que se quieran sumar a los consultores que nos están escuchando, voy a estar dando el 11 de diciembre, sábado, un encuentro de profundización para consultores en bioexistencia consciente. Y yo la voy a estar acompañando. Por supuesto, los dos vamos a estar ahí. El 11 de diciembre, en formato presencial en Puerto Madero, Jorgelina Roberts. El 11 de diciembre también, pero en formato online, nuestra amiga Anita Rodríguez va a estar dando su charla introductoria. Muy bien, Nani. Vamos a estar compartiendo fechas, pero con charlas diferentes. Mira, el 11 de diciembre, en formato presencial en Córdoba, va a estar dando su charla Anabela Polenta. Y el 21 de diciembre, por ahora cerrando el año, va a estar dando su última charla en formato online, Vanina Cosentino. Ya ahí cerrando con la copa en la mano, Vanina va a estar dando la charla. Muy bien. Qué bueno, chicos. Bueno, y ahora sí les vamos a hacer los saludos de toda la gente que nos dejó mensajito, como Beatriz Luques, Isabel Ortiz, Alicia Yúñez, Sandra, Enrique, Patricio, Débora, Cintia, Melina, Cecilia, Marcelo, Pamela, Karina, Sofía, Virginia, Antonella, Silvia también ahí nos está saludando, Valeria. Bueno, gracias a todos por estar acompañándonos, gracias por sus mensajes, por todos los lindos mensajitos que nos dejan durante toda la semana, por los reconocimientos, por los mimos y por los temas también que nos van planteando. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Para nosotros es un inmenso honor poder darles nuestra mirada, esta posibilidad de mirar los síntomas desde otro lugar, de darse la oportunidad de reconocerse en este camino de la bioexistencia consciente. Exacto. Y a los que están dudando o a los que tienen algún momento o alguna situación que no les permite llevar adelante una vida plena, una vida feliz, recuerden el mensaje del programa de hoy. Nuestra lógica biológica nos puede llevar por caminos antibiológicos para salvarnos la vida, pero lo que nosotros tenemos que ir a hacer es ir a sanar ese recuerdo, ese momento que quedó ahí guardado para poder vivir la vida plena, feliz, para fluir en esta naturaleza sincrónica que nos toca para hacer esta experiencia biológica, que no tiene que ser traumática, que no tiene que ser dificultosa, que no tiene que ser sacrificada. Totalmente. Que tiene que ser libre, fluida, feliz, naturalmente lógica. Y aparte otra cosa, que en ese camino en la búsqueda de esos soles, que como decimos nosotros, esos momentos donde quedó esa energía trabada, ese recuerdo doloroso no sanado, vamos a ir cambiando nuestro universo. Nuestra vida no puede ser la misma a medida que vamos recorriendo estas historias, liberando estos dolores. Todo nuestro universo va cambiando, la vida se va poniendo más linda. Quizás el síntoma biológico tarde más o menos en sanar. Lo que no puede pasar es que nos cambie la vida. Es que nuestra mirada hacia nuestra existencia biológica sea totalmente diferente y vivamos con una plenitud y con una relajación que es necesaria
para disfrutar de la vida, para disfrutar de esta experiencia. Y que todos tenemos nuestros tiempos, y esto es para quienes nos escuchan, para los consultantes, para los consultores, que cada uno va haciendo su propio proceso. Todos tenemos un proceso diferente, un tiempo diferente, y la propuesta es a que se tengan paciencia y confíen en este camino, en este proceso, en este darse la oportunidad de ir a destrabar esos tiempos que quedaron trabados en todo nuestro camino. Y no se olviden que estamos acá gracias a todo lo que pasó antes, y que gracias a esos síntomas, a esas distorsiones y a esos momentos que no fueron tan plenos, hoy podemos observar, tomar conciencia y poder decir que ahora sí vamos a disfrutar, que ahora sí podemos cambiar la vida, pero si no hubiera pasado todo lo que pasó antes, quizás acá no hubiéramos llegado. Así es, y bueno, se terminó el programa. Le agradecemos a Cari en los controles, como siempre. Gracias a todos por acompañarnos. Nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 20 horas, y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos.